Segunda parte. Los callejones sin salida poshegelianos. 9. El secreto de la forma mercancía. ¿Por qué Marx inventó el síntoma? Marx, Freud, el análisis de la forma. Existe una homología fundamental en el procedimiento interpretativo de Marx y de Freud en su enfoque del secreto, de la mercancía o del sueño. En los dos casos, uno debe evitar la ceguera, la fascinación propiamente fetichista del contenido, oculto detrás de la forma. El secreto, por develar mediante el análisis, no es el contenido disimulado por la forma del sueño, la forma de la mercancía, sino, muy por el contrario, esa forma misma. La comprensión teórica de la forma del sueño consiste, no en una explicación de su núcleo oculto, de su pensamiento latente, sino en la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué el pensamiento latente del sueño ha tomado tal forma? ¿Por qué se ha transpuesto en la forma del sueño? Lo mismo sucede con la mercancía. El verdadero problema no es penetrar hasta el núcleo oculto de la mercancía, determinar su valor por la cantidad de trabajo invertido en producirla. El problema estriba en explicar por qué el trabajo ha adquirido la forma del valor de una mercancía. ¿Por qué no puede afirmar su carácter social si no es mediante la forma mercancía de su producto? Conocemos el famoso reproche de pansexualismo, que con frecuencia se hace a la interpretación freudiana de los sueños. Hans-Jürgen Eysenck, severo crítico del psicoanálisis, ya ha hecho notar una paradoja fundamental del enfoque freudiano del sueño. Según Freud, el deseo articulado en un sueño supuestamente es, por regla general al menos, un deseo a la vez inconsciente y de naturaleza sexual. Ahora bien, esto contradice la mayor parte de los ejemplos que da el mismo Freud, empezando por el sueño que elige como ejemplo introductor de la lógica del sueño, el de la inyección de Irma. El pensamiento latente de ese sueño es un intento de Freud de liberarse de su responsabilidad en relación con el fracaso del tratamiento médico aplicado a Irma, que opta por una lógica del tipo, la culpa no es mía. Diversas circunstancias contribuyeron a, sin embargo, ese deseo, la significación del sueño. Evidentemente no es de naturaleza sexual, más bien se trata de un problema ético profesional, ni es un deseo inconsciente, se trata de un problema que ha atormentado a Freud de manera muy consciente, por lo tanto, precisamente, de un examen de conciencia. Este género de reproches implica un error teórico fundamental. Identifica el deseo inconsciente presente en el sueño con el pensamiento latente, la significación del sueño. Y Freud lo subraya varias veces, el pensamiento latente del sueño no tiene en sí mismo nada de inconsciente. Es un pensamiento completamente normal que puede articularse en la sintaxis de la lengua cotidiana. Topológicamente, corresponde al sistema consciente barra diagonal preconsciente. El sujeto habitualmente es consciente de ese pensamiento, hasta de una manera excesiva. Lo atormenta todos los días. En ciertas circunstancias, algo impulsa ese pensamiento fuera de la conciencia, lo arrastra hacia el inconsciente, es decir, lo somete a las leyes del proceso primario, lo traduce a la lengua del inconsciente. La relación entre el pensamiento latente y lo que se llama el contenido manifiesto del sueño. El texto del sueño, el sueño en su fenomenalidad literal, es, pues, la relación entre un pensamiento completamente normal, consciente barra diagonal preconsciente y la traducción de este pensamiento en el jeroglífico del inconsciente, del proceso primario. Lo esencial del sueño no es el pensamiento latente sino ese trabajo, los mecanismos del desplazamiento, de la condensación, de la figuración del contenido de las palabras o de las sílabas, etc., que le confiere la forma del sueño. En esto estriba precisamente el malentendido fundamental. Si uno busca el secreto del sueño, en su contenido latente oculto por el texto manifiesto, se sentirá decepcionado. Solo caerá en un pensamiento profundamente normal, cuya naturaleza es, en su mayor parte, no sexual y que, para colmo, no tiene nada de inconsciente. Este pensamiento normal, consciente barra diagonal preconsciente no tiende al inconsciente. No se reprime sencillamente a causa de su carácter desagradable para la conciencia, sino a causa de un
cortocircuito entre tal pensamiento y otro deseo ya reprimido, siempre ya inconsciente. Un deseo que no tiene en sí mismo absolutamente nada que ver con el pensamiento latente del sueño. Una sucesión normal de pensamientos, normal, como tal, expresable en el lenguaje cotidiano, público, en la sintaxis del proceso secundario, no está sometida a un tratamiento anormal, como el del sueño y el de la histeria, es decir, no está sometida al trabajo del sueño, a los mecanismos del proceso primario, salvo si le ha sido transferido un deseo inconsciente, derivado de la infancia y en estado de represión, Freud, 1967. Pues bien, ese deseo inconsciente sexual no puede de ninguna manera reducirse a una sucesión normal de pensamientos, está constitutivamente reprimido desde el comienzo. La represión originaria no tiene su original en el lenguaje normal de la comunicación cotidiana. En la sintaxis del consciente barra diagonal preconsciente, su único lugar son los mecanismos del proceso primario. No debemos, por lo tanto, reducir, como lo hace Habermas 1976 por ejemplo, el trabajo interpretativo a la retraducción del pensamiento latente del sueño al lenguaje normal, cotidiano, porque la estructura es siempre ternaria. Siempre tiene tres momentos: el texto manifiesto del sueño, el contenido o el pensamiento latente del sueño y el deseo inconsciente que se articula en el sueño. Ese deseo se injerta en el sueño, en la separación entre el pensamiento latente y el texto manifiesto. No está, todavía más escondido, más en lo profundo, está, en relación con el pensamiento latente. Más en la superficie, todo él se constituye en los mecanismos significantes, en los procedimientos a los cuales está sometido el pensamiento latente, su único lugar es la forma del sueño. He aquí la paradoja fundamental del sueño. El deseo inconsciente, es decir, lo que supuestamente está más disimulado, se articula precisamente a través del trabajo de la disimulación del núcleo del sueño, en el trabajo de enmascaramiento de ese contenido barra diagonal núcleo latente que opera su traducción en el jeroglífico del sueño. El pasaje decisivo del texto freudiano. Antes, se me hacía muy difícil habituar a los lectores a distinguir entre contenido manifiesto y pensamientos latentes. Siempre me replicaban con argumentos basados en sueños no interpretados y presentados tal como los retiene la memoria. Parecían ignorar la necesidad de una interpretación. Ahora, los analistas, al menos, se han reconciliado con el hecho de reemplazar el contenido manifiesto por lo que surge de la interpretación. Muchos de ellos, en cambio, caen en otro error que mantienen con no menor obstinación. Buscan la esencia del sueño en su contenido latente. Al hacerlo, la distinción entre los pensamientos latentes del sueño y el trabajo del sueño se les escapa. En el fondo, el sueño no es sino una forma particular de pensamiento que permiten las condiciones propias del estado en que nos sumergimos al dormir. El trabajo del sueño es lo que crea esta forma. Ese trabajo es la esencia del sueño, es lo que explica la naturaleza particular del sueño. Freud, 1967, 431. Aquí, Freud procede en dos etapas. En principio se trata de romper la apariencia primera según la cual el sueño es solo confusión simple e insensata, un desorden condicionado por procesos fisiológicos que no tienen nada que ver con ninguna significación. Dicho de otro modo, uno debe dar el paso hermenéutico, tomar el sueño como un fenómeno significativo, como algo que transmite un mensaje reprimido que podemos descubrir mediante el procedimiento interpretativo. Luego, debemos liberarnos de esta fascinación por el núcleo significativo, por el sentido oculto del sueño, por el contenido disimulado detrás de la forma del sueño y centrar la atención en la forma misma del sueño, en la reelaboración del pensamiento latente que realizan los mecanismos del trabajo del sueño. Lo inconsciente de la forma mercancía. ¿De dónde proviene el poder fascinante ejercido por el análisis marxista de la forma mercancía? La clave está en que este análisis suministra, por así decirlo, la matriz que permite generar todas las demás formas de la inversión fetichista. Es como si la forma mercancía nos presentara en estado puro el mecanismo que nos ofrece la clave de los fenómenos que, a primera vista, no tienen nada que ver con el campo de la economía política, el derecho, la religión, etc.
En la forma mercancía, lo que cuenta es mucho más que la sola forma mercancía, y su poder de fascinación depende de ese más. Alfred Sonretel, uno de los compañeros de ruta de la teoría crítica de la sociedad, fue sin duda quien más avanzó por este camino de identificar el alcance universal de la forma mercancía. Su tesis fundamental es la de que, en el interior de la estructura de la forma mercancía, es posible precisar al sujeto trascendental. Sonretel, 1970. 12. La forma mercancía articula de antemano la anatomía, el esqueleto del sujeto trascendental kantiano, la red trascendental de las categorías que constituyen el marco a priori del conocimiento científico objetivo. Esta es, pues, la paradoja de la forma mercancía. Ella, es decir, un fenómeno intramundano, patológico, en el sentido kantiano, nos ofrece la clave para la solución del interrogante fundamental de la teoría del conocimiento. ¿Cómo es posible el conocimiento objetivo de valor universal? Después de una serie de análisis minuciosos, Sonretel llegó al siguiente resultado. El aparato categórico supuesto por el procedimiento científico, obviamente, el de la ciencia de la naturaleza newtoniana, el marco conceptual dentro del cual ese procedimiento aborda la naturaleza está ya presente en la efectividad social. Interviene en el acto mismo del intercambio de mercancías. Antes de que el pensamiento pueda llegar a la abstracción pura. La abstracción operaba ya en la efectividad social del mercado. El intercambio de mercancías implica una doble abstracción, la del carácter intercambiable de la mercancía durante el acto del intercambio y la de su determinación concreta, particular, empírica, sensible. En el intercambio, una mercancía se presenta como indiferenciada desde el punto de vista de su calidad particular, como una entidad que, haciendo abstracción de su naturaleza particular, de su valor de uso, posee el mismo valor que otra mercancía. Antes de que el pensamiento haya podido llegar al concepto de una determinación puramente cuantitativa, el sine qua non de la ciencia de la naturaleza moderna, la cantidad pura ya estaba presente en el dinero, esa mercancía que hace posible la mensurabilidad del valor de todas las demás mercancías, sea cual fuere su determinación cualitativa particular. Antes de que la física hubiera podido articular el concepto de un movimiento puramente abstracto, que tuviera lugar en un espacio geométrico, independiente de todas las determinaciones de naturaleza cualitativa, el acto de intercambio efectivo había realizado ya tal movimiento, puro, abstracto, que no toca en ningún momento las cualidades concretas sensibles del objeto atrapado en ese movimiento, la transferencia de propiedad. Y Sonretel pasa a demostrar lo mismo a propósito de la relación de la sustancia con el accidente, a propósito de la noción de la causalidad presente en la ciencia newtoniana, es decir, lo extiende al cuadro entero de las categorías de la razón pura. De manera tal que el sujeto trascendental, soporte de ese marco de las categorías a priori, se encuentra confrontado al hecho bastante inquietante de depender, en su génesis formal, de un proceso patológico, intramundano, un escándalo, un sinsentido, imposible, desde el punto de vista trascendental, por cuanto el a priori formal trascendental es per definitionem independiente de todo contenido, un escándalo que corresponde perfectamente al carácter escandaloso del inconsciente freudiano, también insoportable, en la perspectiva filosófica trascendental. En efecto, si se observa atentamente la condición ontológica de lo que Sonretel llama la abstracción real, real abstraction. El acto de abstracción contenido en el proceso efectivo del intercambio de las mercancías, la homología entre esa instancia y la del inconsciente, esa cadena significante que persiste en otra escena, salta a los ojos. La abstracción real es el inconsciente del sujeto trascendental, soporte del conocimiento científico objetivo universal. Por una parte, la abstracción real no tiene nada de real, en el sentido de las propiedades efectivas de las cosas. La determinación del valor no está contenida en el objeto mercancía en las mismas condiciones en que lo están. Sus propiedades particulares que constituyen su valor de uso, forma, color, gusto, etc. Como lo destaca Sonretel, su naturaleza es la de un postulado implicado por el acto real del intercambio. Por lo tanto, la naturaleza de cierto
como si al sob, en el acto de intercambio, los individuos hacen como si, durante ese acto, la mercancía no estuviera sometida a los cambios físicos, como si fuera inalterable, por más que, en el nivel consciente, los participantes sepan perfectamente que eso no es verdad. Este postulado queda claramente expuesto en el caso de la materialidad del dinero. Sabemos muy bien que la moneda es víctima de la usura, su cuerpo físico cambia con el tiempo, pero de todas maneras, en la efectividad social del mercado, se la trata como si fuera de una sustancia indestructible y no creada, de una sustancia que no está sometida al poder del tiempo. Sonretel, 1970, 96. Como no recordar la fórmula de la negación fetichista, sí, lo sé perfectamente, pero aún así. Por consiguiente, a los ejemplos corrientes de esta fórmula, sé muy bien que la madre no tiene falo, pero aún así. Sé muy bien que los judíos son personas como cualquier otra, pero aún así. Tendríamos que agregar también el de la moneda. Por esta vía nos acercamos al problema no resuelto por Marx, el de la materialidad del dinero, no de la materialidad empírica, sensible, sino de la materialidad sublime de ese otro cuerpo, indestructible y no creado. El cuerpo del dinero es como el de la víctima sadiana que soporta todos los tormentos y sale de ellos con su belleza inmaculada. Ria, 1986. Esta corporeidad inmaterial del cuerpo sin cuerpo sería justamente la definición del objeto sublime y solo en ese sentido podríamos sostener la tesis del dinero entendido como un objeto prefálico, anal, con la condición de no olvidar en qué medida la postulada existencia de ese cuerpo sublime depende del orden simbólico. El cuerpo sin cuerpo, indestructible, no sometido a la usura, supone la garantía de una autoridad simbólica. La autoridad que acuña la moneda garantiza el peso y la pureza de su composición y promete reemplazar las piezas usadas por piezas plenamente válidas. Dicho de otro modo, se reconoce formalmente por un tiempo indefinido el postulado de la inmutabilidad material del equivalente y se hace deliberadamente la distinción entre ese postulado social de la inmutabilidad y las propiedades empírico-físicas de tal o cual metal. Sonretel, 1970, 95 a 96. Por lo tanto, si la abstracción real no corresponde al nivel de la realidad, de las propiedades efectivas del objeto, no por ello es una abstracción del pensamiento, un proceso que se desarrolla en el interior del sujeto pensante. En relación con esta interioridad, la abstracción propia del acto de intercambio es irreduciblemente exterior, descentrada o bien, para retomar la concisa formulación de Sonretel, la abstracción de intercambio no es el pensamiento, pero tiene la forma del pensamiento. Sonretel, 1970, 98. He aquí una definición posible del inconsciente, como forma del pensamiento cuyo nivel ontológico no es el del pensamiento, es decir, que conserva una exterioridad irreducible en relación con él. Otra escena exterior al pensamiento en la que la forma de éste ya está articulada con antelación. Lo simbólico es precisamente ese orden formal que está tercero. En relación con la dualidad realidad empírica, exterior barra diagonal, interior, de lo vivido subjetivo. Sonretel tiene razón al criticar a Althusser, quien confiere a la abstracción el mismo nivel del pensamiento y la reduce así a un proceso que solo puede desplegarse en el nivel del conocimiento, razón por la cual repudia la categoría de la abstracción real, por considerarla una confusión epistemológica. La abstracción real es impensable para Althusser porque hace pedazos su distinción epistemológica fundamental entre el objeto real y el objeto de conocimiento, al introducir un tercero, la forma del pensamiento previa y exterior al pensar, en suma, lo simbólico. Ahora estamos en condiciones de precisar en qué consiste la dimensión insoportable de Sonretel para la reflexión filosófica, el escándalo de su propuesta. Sonretel ha confrontado el círculo de la reflexión filosófica con un lugar exterior en el que su forma está ya puesta en escena. Con ello, la reflexión filosófica se encontró ante una experiencia inquietante cercana a la fórmula oriental. Tú eres eso, ahí, en la efectividad exterior del proceso de intercambio,
está tu verdadero lugar. Ahí está el teatro donde se representa tu verdad antes de que tú te enteres. La confrontación con ese lugar es insoportable porque la posición del filósofo se define por la ceguera a todo. Lo que se desarrolla en ese lugar, el filósofo no puede tomarlo en consideración sin disolverse, sin perder su consistencia. Lo cual no quiere decir que, a diferencia de la conciencia filosófica teórica, la conciencia práctica, la de los sujetos tomados en el acto de intercambio, quede excluida del mismo efecto de desconocimiento constitutivo. Esta conciencia practica una ceguera complementaria. El individuo que está efectuando el acto de intercambio procede como un solipsista práctico. En el acto de intercambio desconoce la función sociosintética del intercambio, el nivel de la abstracción real, como la forma de la socialización de la producción privada a través del mercado. Este desconocimiento es el sine qua non de la efectuación del acto de intercambio. Si los participantes tomaran conciencia de la abstracción real, el acto de intercambio efectivo ya no sería posible. El intercambio como forma sociosintética del comercio se carga con su propia ceguera. Aquí, la socialización solo puede desarrollarse sin ser percibida. Su conciencia exigiría una reflexión que no sería compatible con el acto de intercambio. La observación del proceso de la socialización le cortaría el hilo. Ese no saber respecto de la realidad forma parte de su esencia. Sonretel, 1970, 119. Este desconocimiento da lugar a la excisión de la conciencia en conciencia práctica y conciencia teórica. El propietario que participa del acto de intercambio procede como un solipsista práctico. Se ciega respecto de la dimensión sociosintética universal de su acto y lo reduce a una relación entre las mónadas atomizadas que se encuentran en el mercado. Esta dimensión social, reprimida, de su acto se presenta luego con la forma de su contrario, de la razón universal vuelta hacia la observación de la naturaleza, la red de las categorías de la razón pura, como marco conceptual de las ciencias de la naturaleza. Encontramos aquí una relación entre el ser y el saber que caracteriza el concepto freudiano del inconsciente, un ser paradójico que, sin ser independiente de la conciencia, fórmula del realismo materialista habitual, un proceso objetivo que se desarrolla según su necesidad inmanente, independientemente de lo que piensen de él los sujetos. Tampoco es una entidad que dependería de la conciencia y que existiría solo como el objeto de una conciencia. Esse percipi, fórmula del idealismo objetivo, sino una entidad cuya existencia implica un no saber. Su dato positivo mismo es el efecto de una equivocación, un error, pues su consistencia ontológica reposa por completo en un desconocimiento. Esta es quizá una definición posible del orden imaginario, el yo imaginario. Por ejemplo, desde el momento en que el sujeto sabe demasiado de él, se desvanece, se disipa, pierde su consistencia. La presencia plena de lo imaginario basa su consistencia en el hecho de que en alguna parte haya una zona prohibida, la zona de un saber letal. Marx, inventor del síntoma. Esta problemática del fetichismo de la mercancía es precisamente el contexto donde deberíamos situar la tesis lacaniana según la cual Marx ha descubierto el síntoma. Lo hizo detectando una fisura, una asimetría, un desequilibrio patológico, que desmiente el universalismo de los derechos y deberes burgueses, un desequilibrio que, lejos de anunciar una realización insuficiente de ese universalismo y de ser por lo tanto un resto que su radicalización ulterior habrá de abolir, funciona más bien como su momento constitutivo. El síntoma, en el sentido estricto, es ese elemento particular que desmiente lo universal del que forma parte. El procedimiento teórico elemental de Marx, el de su crítica de la ideología, es, en general, sintomático. Consiste en detectar el punto de aplastamiento, J. A. Miller, 1967, que es heterogéneo respecto de un campo ideológico y a la vez necesario. Para que se pueda completar la totalidad de ese campo, para que el círculo pueda cerrarse. Ese procedimiento implica, pues, cierta lógica de la excepción, toda universalidad ideológica, por ejemplo, la de la libertad, la de la justicia y la equidad, es
Falsa. Incluye necesariamente un caso específico que hace estallar en pedazos su unidad, que deja al desnudo su falibilidad. La libertad es una noción universal que comprende muchas especies: libertad de palabra y de conciencia, de prensa, de comercio, etc. Ahora bien, por necesidad estructural, hay una libertad específica que subvierte el concepto universal de la libertad de la fuerza de trabajo, la del obrero, de vender libremente en el mercado su fuerza de trabajo. Esta libertad es lo contrario mismo de la libertad efectiva porque, mediante la venta libre de su fuerza de trabajo, el obrero pierde su libertad. El contenido efectivo de este acto libre de venta es la servidumbre al capital. Y precisamente, esta libertad paradójica, la forma misma de la esclavitud, es lo que completa el campo, lo que cierra el círculo de las libertades burguesas. Lo mismo puede decirse del intercambio justo, equivalente, ese ideal del mercado. Cada mercancía debe ser pagada a su valor pleno. Sin embargo, hay una mercancía paradójica, por supuesto. Nuevamente, la fuerza de trabajo, que está siendo explotada justamente cuando se la paga por su valor pleno. Cuando se explota la fuerza de trabajo, no es que no se le restituya su valor pleno. El intercambio entre el capitalista y el trabajador es, en principio, al menos, un intercambio completamente justo, equivalente. El obrero recibe todo el valor de su fuerza de trabajo. El escamoteo consiste en que la fuerza de trabajo es una mercancía paradójica cuyo uso, el trabajo mismo, produce un excedente del valor en relación con su propio valor, la plusvalía, de la cual se apropia el capitalista. Tenemos aquí nuevamente una universalidad ideológica, la del intercambio justo, equivalente, y un intercambio paradójico, el de la fuerza de trabajo a cambio del salario, que, justamente en cuanto equivalente, funciona como la forma misma de la explotación. También podríamos formular todo esto en los términos tristemente célebres de la dialéctica de la cantidad y la calidad. Tenemos una cualidad, una propiedad, una característica universal. Desde el momento en que pretendemos comprender, unificar, totalizar todos los casos de esa universalidad, toda la cantidad de esa cualidad, o para expresarlo de manera lógica, toda la extensión de esta comprensión, se agrega allí necesariamente, por lo menos uno. El elemento paradójico que, justamente por ser interior, subvierte, aniquila la universalidad de la cualidad dada. Cuando en la sociedad precapitalista la producción de las mercancías no tenía aún carácter universal, cuando predominaba en ella la producción natural, los propietarios de los medios de producción aún eran en principio los productores mismos. Prevalecía la producción artesanal. El propietario mismo trabajaba y vendía sus productos en el mercado. En ese nivel de desarrollo, no hay explotación, en principio, al menos, si dejamos de lado la explotación de los aprendices, etc., el intercambio en el mercado es equivalente. Cada mercancía se paga según su valor pleno. Pues bien, desde que la producción para el mercado se universaliza, desde que comienza a predominar en el edificio económico de una sociedad, se produce cierto salto cualitativo. En el mercado aparece una mercancía nueva y paradójica, la fuerza de trabajo, los obreros que no son propietarios de los medios de producción y que, en consecuencia, para sobrevivir, deben vender, no ya los productos de su trabajo, sino su fuerza de trabajo misma. Con esta nueva mercancía, el intercambio equivalente deviene su propia negación, se convierte en la forma misma de la explotación, de la apropiación de la plusvalía. El desarrollo cuantitativo mismo, la universalización de la producción de las mercancías, produce, pues, una nueva cualidad. Hace que aparezca una nueva mercancía que funciona como la negación interna del principio universal del intercambio equivalente de las mercancías. Y la utopía del socialismo llamada pequeña burguesía consiste justamente en creer en la posibilidad de una sociedad en la cual las relaciones de intercambio podrían universalizarse, en la cual predominaría la producción para el mercado, en la cual, sin embargo, los obreros mismos serían los propietarios de sus medios de producción. Una economía con la producción de las mercancías universalizada y aún así, sin explotación, lo que sería precisamente una universalidad sin síntoma, sin ese punto de excepción paradójico que funciona como su negación interna.
En esta idea se basa también la lógica de la crítica marxista de Hegel, contra la noción hegeliana de una totalidad racional. Desde el momento en que tratamos de considerar el orden social existente como una totalidad racional, debemos agregar un elemento social paradójico que, sin dejar de estar en el interior de esa totalidad racional, funciona como su síntoma, subvierte el principio universal de su totalidad. En la sociedad contemporánea de Marx, ese elemento irracional de la estructura social era, por supuesto, el proletariado que funcionaba entonces como la no razón de la razón misma, Marx, como el momento en que la razón universal cae sobre su propia no razón. En cuanto al proletariado como síntoma, véase a sí mismo Nabel, 1983. Sin embargo, al atribuirle a Marx el descubrimiento del síntoma, Lacan es más preciso. Sitúa ese descubrimiento en la conceptuación marxista del paso del feudalismo al capitalismo. El origen de la noción de síntoma no debe buscarse en Hipócrates sino en Marx, en la relación que establece por primera vez entre el capitalismo y ¿qué? Los buenos viejos tiempos de lo que llamamos el periodo feudal, Lacan, 1975 c. 106. Para comprender esa relación, debemos partir de su trasfondo teórico, del concepto marxista de fetichismo de la mercancía. El carácter fetichista de la mercancía. Esta caracterización consiste en que una relación social determinada de los hombres entre sí reviste para ellos la forma fantástica de una relación de las cosas entre sí, Marx, 1969-69. El valor de una mercancía, que no es en verdad más que la insignia de cierta red de relaciones sociales entre los productores de las diversas mercancías, adquiere la forma de la propiedad casi natural de otra cosa mercancía, del dinero. Se dice que el valor de una mercancía es tanta cantidad de dinero. Lo esencial del fetichismo, pues, no reside tanto en el famoso reemplazo de las personas por las cosas. Una relación entre los hombres adquiere la forma de una relación entre las cosas, como en cierto error referente a la relación entre la red estructurada y uno de sus elementos, lo que en realidad es un efecto de estructura, de la red de las relaciones entre los elementos, parece una propiedad inmediata de un elemento, que le sería propia. También fuera de su relación con los demás elementos. Semejante confusión puede darse en las relaciones entre las cosas, tanto como en las relaciones entre los hombres. Marx lo dice explícitamente a propósito de la forma simple de la expresión del valor. La mercancía A no puede expresar su valor sino relacionándose con otra mercancía, B, que, por esa razón, pasa a ser su equivalente, en virtud de la relación de valor, la forma natural, es decir, el valor de uso, las propiedades efectivas de la mercancía B pasa a ser la forma de valor de la mercancía A o bien el cuerpo de B pasa a ser para A el espejo de su valor, Marx, 1969-54. A estas reflexiones, Marx agrega la siguiente nota. En cierto sentido, ocurre lo mismo con el hombre que con la mercancía. Puesto que no llega al mundo con un espejo, como el filósofo fichteano, yo, se mira y se reconoce primero solamente en otro hombre. Únicamente mediante una relación con Pablo, como un hombre igual a él, Pedro se relaciona consigo mismo como con otro hombre. Mediante esta comprobación, Pablo, con su piel y su pelo, en su cuerpo de Pablo, vale para Pedro como la forma de aparición del género hombre, Marx, 1969, 586. Esta breve nota anticipa en cierto modo la teoría lacaniana del estadio del espejo. Solo al verse reflejado en otro hombre, en la medida en que ese otro hombre le ofrece una imagen de su unidad, el yo puede alcanzar su propia unidad, su propia identidad. Por lo tanto, identidad y alienación son estrictamente correlativas. Marx lleva más allá esta analogía. La otra mercancía, B, solo es un equivalente en la medida en que se relacione con ella como con una forma de aparición de su propio valor. Solo es equivalente en el interior de esa relación. Pero la apariencia, y este es el efecto propio del fetichismo, es exactamente la contraria. Aparece relacionarse con B como si el ser equivalente de B no fuera una determinación reflexiva, Marx, de A, como si B fuera ya en sí mismo un equivalente.
La propiedad de ser equivalente parece corresponderle aún fuera de su relación con A, al igual que sus propiedades efectivas, naturales, que constituyen su valor de uso. Marx complementa estas reflexiones con otra nota muy interesante. Por regla general, en tales determinaciones reflexivas hay algo curioso. Por ejemplo, un hombre solo es rey porque otros hombres se comportan como súbditos ante él. Estos últimos, en cambio, creen que son súbditos porque el otro es rey. Marx, 1969, 587. Ser rey es un efecto de la red de las relaciones sociales entre el rey y sus súbditos, ahora bien. Y este es el efecto fetichista. Mientras uno está atrapado en ese vínculo social, es víctima de una confusión. La relación se invierte. Uno cree que es súbdito, se comporta como súbdito ante el rey, como si el rey fuese ya en sí mismo rey, fuera de su relación con sus súbditos, como si ser rey fuese una propiedad natural de la persona real. ¿Cómo no recordar aquí la frase lacaniana según la cual el loco no es solo el mendigo que se cree rey, sino también el rey que se cree rey, es decir, que se identifica inmediatamente con el mandato rey? Tenemos, entonces, un paralelismo, una homología entre los dos modos del fetichismo, y la cuestión decisiva concierne a la relación entre esos dos niveles. En realidad, esa relación no es en modo alguno la de una simple homología. No puede decirse que, en las sociedades en las que predomina la producción para el mercado, o sea, en el fondo, en las sociedades capitalistas, ocurre lo mismo con el hombre que con la mercancía. Lo que sucede es justamente lo contrario. El fetichismo de la mercancía reina en la sociedad capitalista, pero, en el capitalismo, las relaciones entre los hombres no están de ninguna manera fetichizadas. Lo que tenemos son relaciones entre hombres, libres, que siguen, cada uno por su lado, sus propios intereses. La forma predominante y determinante de su relación no es la de la dominación y la servidumbre, sino la de un contrato entre sujetos libres e iguales ante la ley. Su modelo es precisamente el intercambio en el mercado. Dos sujetos se encuentran y su relación está liberada de toda carga de dominación y servidumbre, de la veneración al amo, del cuidado patriarcal del siervo por parte del amo. Se encuentran como dos personas cuyo comportamiento está determinado completamente por el interés egoísta, y cada uno procede como un buen utilitarista. La otra persona ha perdido toda aureola mística, no representa para el primero más que un operador que, igual que él mismo, sigue su provecho y que solo le interesa en la medida en que posee algo, un bien, una mercancía, que puede satisfacer sus necesidades. Las dos formas del fetichismo son, por lo tanto, incompatibles. Donde reina el fetichismo de la mercancía, estamos en el nivel de la relación entre los hombres ante una fetichización total, y por el otro lado, donde reina el fetichismo en las relaciones entre los hombres, es decir, en las sociedades precapitalistas. El fetichismo de la mercancía no se ha desarrollado aún porque todavía predomina la producción natural en lugar de la producción para el mercado. Este fetichismo en la relación entre los hombres tiene un nombre propio. Es, como lo ha dicho Marx, lo que constituye las relaciones de dominación y de servidumbre, por consiguiente, precisamente la relación del esclavo y del amo en el sentido hegeliano. Y es como si la retirada del amo en el capitalismo no hubiera sido más que un desplazamiento. Como si la desfetichización de las relaciones interpersonales se hubiera compensado mediante la fetichización de las relaciones entre las cosas, con el advenimiento del fetichismo de la mercancía. El lugar del fetichismo se ha desplazado de las relaciones interpersonales a las relaciones entre las cosas. Las relaciones sociales decisivas, las de la producción, no son inmediatamente transparentes como en la forma de las relaciones interpersonales del amo y del esclavo, del señor y su siervo, etc., se disfrazan, para retomar la formulación muy precisa de Marx, de relaciones sociales de las cosas, de los productos del trabajo. Vale decir, de las mercancías. He aquí por qué debemos buscar la idea de que Marx descubrió el síntoma en su manera de conceptuar el paso del feudalismo al capitalismo. Al establecerse la sociedad burguesa, las relaciones de dominación y de servidumbre se reprimen. Aparentemente, en la forma,
lo que se dan son relaciones de sujetos libres, liberados de todo fetichismo en sus conexiones interpersonales, la verdad reprimida, la de la persistencia de la dominación y la servidumbre, surge en un síntoma que subvierte la apariencia ideológica de la igualdad, de la libertad, etc. Este síntoma que permite observar la verdad de las relaciones sociales está en las relaciones sociales de las cosas, las relaciones sociales decisivas, las de la explotación, no pueden detectarse analizando las relaciones interpersonales. Es necesario volver la mirada a las relaciones sociales de las cosas, donde, a diferencia de la sociedad feudal, independientemente de cómo se juzguen las máscaras que llevan los hombres en esta sociedad, las relaciones sociales de las personas en sus trabajos respectivos se afirman netamente como sus propias relaciones personales, en lugar de disfrazarse de relaciones sociales de las cosas, de productos del trabajo. Marx, 1969-73. Que las relaciones sociales de las personas, en vez de afirmarse netamente como sus propias relaciones personales, se disfracen de relaciones sociales de las cosas. He aquí una bella definición del síntoma, la histeria de conversión, propia del capitalismo. Los sujetos que se supone que. Aquí, la oposición a primera vista ingenua, humanista, de los hombres y de las cosas, no debe confundirnos. El razonamiento de Marx adquiere su peso subversivo justamente en el modo en que utiliza esa oposición, que podemos resumir de la manera siguiente. En la sociedad capitalista, las relaciones entre los hombres son transparentes, están desmitificadas. Los individuos se han emancipado de toda creencia ingenua, de todos los prejuicios oscurantistas, actúan como sujetos racionales utilitaristas. Ahora bien, las cosas mismas, por así decirlo, creen en su lugar. La creencia de los hombres se encarna, se materializa en la relación social de las cosas, más o menos como en el caso de los molinos de oraciones del Tíbet, lo hago girar, o bien, si procedo por la astucia de la razón, lo ato a un molino de viento y girará por sí solo. Y de esta manera la cosa misma reza por mí, más precisamente, yo rezo a través, por intermedio, de la cosa, mientras que yo mismo, durante ese tiempo puedo hacer cualquier otra cosa, dejarme llevar por las fantasías más sucias. Para decirlo en el estilo estalinista, importa poco lo que haga porque, objetivamente, estoy rezando. Teniendo como telón de fondo esta posibilidad paradójica de delegar la creencia en otro, uno se siente tentado a reactualizar la tesis lacaniana sobre el carácter en el fondo antipsicológico del psicoanálisis. Las emociones mismas siguen ya cierta lógica, pueden transponerse, combinarse, delegarse, etc., sin que su sinceridad ni su autenticidad se pongan en tela de juicio. Uno puede delegar en otro no solo la creencia, sino también emociones tan espontáneas como, por ejemplo, la risa y el llanto. Con referencia a la función que cumplía el coro en la tragedia antigua, Lacan hace notar. Cuando uno está a la noche en el teatro, piensa en sus pequeños asuntos, la lapicera que perdió ese día y el cheque que tendrá que firmar al día siguiente. Por lo tanto, no nos demos demasiado crédito. Hay alguien que se hace cargo de nuestras emociones en una saludable disposición de la escena. El coro se hace cargo de ellas. Así quedamos liberados de toda preocupación, aun cuando no sintamos nada, el coro sentirá en nuestro lugar. Lacan, 1986, 25 de mayo de 1960. El coro experimenta el terror y la piedad en nuestro lugar, y a nosotros, los espectadores, que podemos observar el espectáculo con mirada fatigada y somnolienta. Nos queda el preocuparnos por nuestras pequeñeces cotidianas. Sin embargo, por intermedio del coro, hemos experimentado, objetivamente, las emociones apropiadas para la obra. En las sociedades llamadas primitivas, encontramos un fenómeno análogo en la figura de las lloronas, mujeres a las que se les pagaba por llorar en los funerales. De ese modo, a través del otro, se honraban las obligaciones del duelo, mientras los deudos podían dedicar ese tiempo a asuntos más lucrativos, por ejemplo, a las disputas relativas al reparto de la herencia del difunto. Y para invalidar la idea de que esto corresponde a los fenómenos propios de lo que se ha llamado las
Etapas primitivas del desarrollo social. Basta con recordar ciertos programas de televisión estadounidenses e ingleses en los que las risas, artificiales, forman parte de la banda sonora. Después de un gag o una respuesta supuestamente punzante, estallan las risas o los aplausos. Este es, sin duda, el equivalente actual del coro antiguo. He aquí la antigüedad viva. ¿Para qué sirven esas risas? La primera respuesta nos recuerda que hay que reírse en ese momento y nos incita a hacerlo, que presenta además la interesante paradoja de que reír sería un deber, no alcanza. La única respuesta que conviene en este caso es que el otro ríe en nuestro lugar. Esto implica, por supuesto, suponer que nuestro lugar, el lugar de nosotros mismos, es ya de antemano el lugar de ese otro. Si no, ¿cómo explicar la eficacia de tal sustitución? De esta manera, objetivamente, uno se divierte de lo lindo, aun cuando, en realidad, mudo y agotado, el telespectador se contente con mirar fijamente la pantalla. Aquí Marx es mucho más subversivo que la mayor parte de los críticos contemporáneos, por ejemplo, que Humberto Eco. En el nombre de la rosa, de Eco, el secreto cuidadosamente oculto en el centro del laberinto del monasterio resulta ser la segunda parte, supuestamente perdida, de la poética de Aristóteles, que trata de la comedia. La lección parece clara: el soporte último del totalitarismo es la creencia ciega y fanática. El mal supremo es la obsesión exclusiva por el bien a la que habría que oponer la distancia liberadora de la risa que subvierte toda posición fija, dogmática. En realidad, no hay proposición más impropia que esta para comprender el funcionamiento totalitario del socialismo real de hoy, el de la época posestalinista. La ideología reinante en ese sistema se ejerce en virtud de que nadie se la toma en serio. Aparte de algunos disidentes que le reprochan al poder no haber cumplido sus propias reglas, la distancia irónico/diagonal cínica es un componente sine qua non de su funcionamiento. En esto, la famosa risa liberadora carnavalesca está por completo del lado del poder. De inmediato surge un interrogante a propósito de tal coyuntura ideológica y tiene que ver con la manera en que, a pesar de todo, opera allí la creencia, condición necesaria para establecer un conjunto social. Para intentar una respuesta debemos introducir la noción del sujeto que se supone que cree, correlativo del sujeto que se supone que sabe. Modnik, 1986. Tratemos de delimitar este concepto a partir de un hecho característico de los países del socialismo real donde siempre falta algo en las tiendas, por ejemplo, el papel higiénico. La situación de partida es la siguiente: en las tiendas hay abundancia de papel higiénico. De pronto comienza a difundirse el rumor de que va a faltar ese papel. Todo el mundo se precipita a las tiendas para conseguir la mayor cantidad posible. Finalmente ya no hay papel higiénico en las tiendas. Aunque a primera vista, este sería un simple caso de lo que se llama profecía autocumplida, el mecanismo es un poco más complicado. El razonamiento que hace cada individuo es el siguiente: sé que hay gran cantidad de papel higiénico, pero probablemente haya muchos tontos que creen que verdaderamente no hay suficiente y que, en consecuencia, saldrán a comprar. El resultado será que ya no habrá más papel. Por esta razón, vale la pena ir a conseguirlo de inmediato. Cada individuo se refiere a otro que supuestamente cree, y ese otro que supuestamente cree, directamente, ingenuamente, ejerce su eficacia aun cuando no exista en la realidad. En un conjunto social, cada individuo puede desempeñar ese papel para los demás. Aun cuando ninguno de esos individuos existentes corresponda a la descripción del sujeto que se supone que cree, este sujeto imaginado puede desencadenar una serie de efectos en la realidad social, entre ellos, por ejemplo, la falta efectiva de papel higiénico en los comercios. He aquí la paradoja de un objeto que, sin tener existencia, posee, sin embargo, propiedades. Esta es una nueva versión de Les non dupes errent. Quienes no quieren pasar por tontos se equivocan. El tonto sería finalmente el que no se dejara llevar por el rumor y continuara ateniéndose a la verdad de que había suficiente papel higiénico en las tiendas. Al final se quedaría sin papel. No hace falta destacar la pertinencia de la categoría del sujeto que se supone que cree.
para cierta práctica analítica. Uno se siente tentado a situar la diferencia entre la práctica propiamente freudiana y la cura revisionista, en que en esta última, el analista, en lugar de encarnar al sujeto que se supone que sabe, desempeña para el analizando el papel del sujeto que se supone que cree. A saber, el razonamiento del analizando en el siguiente: a causa de mis perturbaciones psíquicas, necesito la cura, pero no creo en el falo materno, en la castración ni en ninguna de esas tonterías. Ahora bien, el analista, en cambio, cree en todo eso y quizá, a pesar de todo, pueda ayudarme gracias a esa creencia. La lección que se puede sacar en lo tocante al campo social es sobre todo que la creencia, lejos de ser algo interior, íntimo, siempre se materializa en nuestra actividad efectiva. El fantasma que rige la efectividad social se articula precisamente alrededor de la creencia. Tomemos el caso de Kafka. Se nos dice que, con el mundo irracional de sus novelas, Kafka había expresado de una manera exagerada, fantástica, subjetiva, los rasgos de la burocracia moderna, con lo cual se deja de lado el hecho decisivo de que justamente esa exageración es el lugar de inscripción del fantasma que opera en el funcionamiento libidinal de la burocracia efectiva misma. El llamado universo kafkiano no es en modo alguno una imagen fantástica de la realidad social, sino que, por el contrario, es la puesta en escena del fantasma que ya opera en el corazón de la realidad social misma. Sabemos muy bien que la burocracia no es todopoderosa. Ahora bien, nuestra conducta, efectiva, está ya regida por la creencia en su omnipotencia. A diferencia de la crítica de la ideología, habitual que procura deducir la ideología de la coyuntura de las relaciones sociales efectivas, el enfoque analítico apunta sobre todo a la fantasía ideológica que rige la efectividad social misma. Lo que llamamos la realidad social es una construcción ética que se sostiene gracias a un como si. Hacemos como si creyéramos que la burocracia es todopoderosa, que el presidente representa la voluntad del pueblo, que el partido encarna el interés objetivo de la clase obrera. Si esta creencia, que, recordémoslo, no tiene absolutamente nada de psicológica, sino que está materializada en el funcionamiento objetivo, efectivo, del campo social, se pierde, la textura misma de lo social se disipa. El sujeto que se supone que cree es, sin embargo, únicamente el primero de tres conceptos que pueden construirse siguiendo el modelo del sujeto que se supone que sabe. Después del sujeto que supuestamente cree, viene el sujeto que se supone que goza. Dólar, 1987. El otro como soporte de un goce ilimitado, insoportable, traumatizante. Jack Alain Miller ya ha señalado que esta lógica está presente en el racismo. Lo que nos inquieta del otro, el judío, el árabe, es, en última instancia, su modo particular de organizar el goce. Se divierten demasiado ruidosamente. Sus comidas tienen un olor intenso y desagradable. O bien, el obsesivo estima que una mujer es portadora de un goce desbordante, autodestructor y desplegará sus esfuerzos con el objetivo último de salvarla de su propio gozar, aunque deba pagar el precio de su aniquilación. Finalmente, está él, sujeto del que se supone que desea. Es decir, se supone del otro que sabe desear, que sabe eludir el impas fundamental del deseo humano. ¿Cómo no reconocer aquí la estructura elemental del histérico? Si el obsesivo está traumatizado por un goce insoportable en el otro, el histérico tiene necesidad del otro para organizar su deseo. Este es el sentido preciso en que habría que entender la frase lacaniana: el deseo del histérico es el deseo del otro, especialmente, de ese otro que encarna para él al sujeto que supuestamente desea. La pregunta que se impone respecto de un histérico no es ¿cuál es el objeto de su deseo?, sino más bien, ¿desde dónde desea? ¿Cuál es ese otro sujeto a través del cual organiza su deseo? En el caso freudiano de Dora, está claro que ese otro que encarna para ella el saber desear es la señora K. Subrayemos que en esta tétrada, el sujeto que supuestamente sabe conserva su lugar de la matriz fundamental. Los otros tres solo son los derivados cuya función estriba precisamente en disimular el efecto de el que se supone que sabe en su dimensión radical.